Vamos a dar inicio a la palabra de la noche de hoy. Para aquellos que se van conectando, aquellos que se conectan por primera vez, bienvenidos, bendiciones a estos espacios y servicios jóvenes. Me presento, mi nombre es Anderson Salcedo y en la noche de hoy vamos a estar compartiendo un valor. Estamos tratando la serie de los valores. Somos jóvenes con valores afirmados en Cristo Jesús, amén. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre el valor de la lealtad. Pero el enfoque que yo quiero que tú te lleves en esta noche es la lealtad de Dios en tu vida y en la mía. Vamos a compartir un poco el significado de la palabra lealtad. Dice, se conoce como lealtad al carácter de una persona, cosa o animal leal. El término lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel en base a sus acciones o comportamientos. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora e inclusive cuando las circunstancias son adversas, así como defender en lo que cree, por ejemplo, un proyecto. Amén. Bueno, vamos rápidamente a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y yo quiero que se quede allí. Quisiera empezar hablando que cuando el Señor llega a nuestra vida, el Señor nos llega a nuestra vida entregándonos absolutamente todo. Nosotros no tenemos que hacer un mayor esfuerzo o hacer infinidades de cosas para que el Señor sea leal con nosotros. Es más, Él ya lo es. ¿Sabía usted que muchas veces habíamos sido quizás infieles con el Señor por habernos quizás alejado, apartados, pero aún así Él ha permanecido hasta el día de hoy fiel con nosotros? ¿Y sabe por qué? Porque hay una palabra que ha sido depositada en cada uno de nosotros, la cual el Señor ha hablado y ha dicho, y esa palabra se va a cumplir en tu vida y en la mía. Por eso el Señor permanece leal y firme con nosotros. Amén. Pero tenemos que entender que el Señor siempre busca la manera de atraernos a Él. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Y es con el amor. Es imposible quizás que un joven se acerque al Señor si no es con amor. Así lo hizo el Señor con nosotros. La única manera de convencernos fue con su amor. Porque cuando el humano falló desde el inicio, Dios hubiese podido haber elegido simplemente hacer todo de nuevo. Pero Él fue leal a lo que Él dijo y a lo que Él creó. Y fíjense que tanto nos amó que entregó a su Hijo por ti y por mí. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánta lealtad tiene el Señor con nosotros, que entregó, imagínense, a su Hijo para que no nos perdamos? O sea, quiere decir que cuando nadie estaba dando un peso por ti y por mí, el Señor lo estaba dando absolutamente todo. Es más, sin nosotros conocer de Él, ya Él estaba
planeó absolutamente todo para que tú y yo no nos perdiéramos. Es más, nos llamó para que tuviésemos vida eterna. Bien aprendemos en Primera de Juan capítulo 4, verso 9 al 11 nos dice: en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Fíjense que Dios es quien primero siembra en nosotros, y por eso nosotros le servimos y le amamos a Él, porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien, porque tenemos un Padre que es leal, que nos hace sentir refugiados cuando nosotros quizás estamos heridos o dañados o vamos en un proceso en el cual nosotros sentimos de fallecer. Nosotros nos acercamos a Él y vemos su inmenso amor que cubre absolutamente todo y sentimos que nada nos falta. Quizás para que el que no conoce, el que no ha acercado, es difícil de entender. Y si tú que estás allí es primera vez que escuchas, te invito a que te acerques. Tenemos un Padre que es leal, que se mantiene firme, que no desfallece, que está allí contigo. Que a pesar de que hemos cometido las 1001 embarradas, Él no por eso te va a dejar. Es más, sigue creyendo más en ti, ha puesto hasta el doble. Por eso en esta noche también te quiero decir que no te conformes con menos. Si tienes un papá que es leal, ¿por qué no tenemos que conformar con aquello que es contrario a lo leal? Que estemos acostumbrados a vivir, a convivir, a experimentar con gente que es infiel, con gente que nos falla, con gente que nos hace daño. No te conformes con menos, porque tú tienes un valor en Cristo y Jesús pagó por ti para que tú y yo tuviéramos un valor y una vida, como le decía en el verso anterior, para que tengamos vida eterna y no nos perdiéramos. Amén. Y de esa manera el Señor nos atrajo con su amor. Y una vez nosotros llenos del amor podemos entender la lealtad del Señor con nosotros, porque confía en nosotros, porque ha puesto palabra de vida sobre nosotros. Amén. Inclusive la lealtad, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones, viene el Espíritu Santo a morar sobre nosotros. Y fíjense que la lealtad es un fruto del Espíritu. Quiere decir que no nos queda difícil, porque ya está en nosotros. Dios es leal a lo que está dentro de ti porque lo portas. ¿Y qué es lo que portas? Al Espíritu Santo. Por eso Dios no te va a abandonar. Y hemos visto y leído en historias antiguas de reyes que fueron posicionados y Dios estuvo con ellos hasta el final de sus días, porque es que ellos portaban palabra la cual también tú portas, y por eso mismo el Señor tampoco te va a abandonar, ni en tus peores momentos, cuando te has sentido solo, que no tienes a nadie, allí está el Señor contigo. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces ignoramos el hecho de que el Señor está ahí, el Señor está en todos lados. Porque a veces estamos quizás en otra cosa, en otra película, en un viaje diferente. Y el Señor despejó la pista para que tú aterrices y te des cuenta que Él es leal contigo, que tú cuentas con Él para las que sea. La lealtad del Señor se ve tan reflejada en nuestra vida que sentimos su respaldo en cada paso que nosotros damos. Y tanto es la lealtad del Señor que a pesar de que nosotros nos equivoquemos, o nos dejemos, o X o Y cosa, el Señor sigue firme. A mí me ha pasado. Muchas veces he sentido que no estoy haciendo las cosas bien, y a veces me llega el pensamiento y me autocondeno. Y yo, ¿será que el Señor ya no está conmigo? Esta semana no hice esto, ¿será que el Señor entonces ya no me va a responder?
y yo veo el respaldo de Dios en mi vida, en cada paso que doy. Por eso no tengamos miedo a vivir y a disfrutar de lo que el Señor ya habló y pagó por nosotros. He escuchado también y he visto en imágenes, en memes, en videos, en cosas, aún a muchos jóvenes decir que la lealtad no existe, que la lealtad son unos pocos, que esto lo otro. ¿Saben por qué muchas veces dicen eso? Porque no tienen a Cristo en su corazón, y si no está Cristo allí no hay nada. Por eso desconocen la palabra lealtad. A veces no es ni su culpa, sino que lo desconocen. Así que la invitación también es a perdonar a esas personas que te has dicho, esta y esa persona me ha fallado. Perdónale, suéltalo, es que esa persona no desconoce, así como tú y yo en un tiempo también desconocíamos esto que hoy te estoy hablando. Porque fíjense que la es un fruto del Espíritu. Y por ende el Espíritu dentro lo porta. Y puede disfrutar y vivir la lealtad del Padre en su vida. En Salmo 119, verso 90, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por eso les hablaba que la palabra depositada en nosotros se va a cumplir, porque fue Dios quien la dio. La tierra y nosotros, todo lo que vemos existe porque Dios lo dijo y porque Él es leal a lo que Él dijo a sus principios. Por eso nosotros debemos cumplirlos a cabalidad, para que el Señor permanezca en nosotros. Para que también podamos ver con mayor claridad la lealtad de Dios en nuestras vidas, porque es que es necesario experimentarla y disfrutarla, porque a veces está allí y no sabemos. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso del 1 al 7, nos dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y toda Judá vio a Josafat presentes. Y tuvo riquezas y glorias en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió a los príncipes de Ben-Hail, Abdías, Zacarías, Atanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Amén. Hermanos, la lealtad del Señor se ve hasta en la confirmación de nuestros llamados, porque es que a veces se quiere levantar la tempestad, la tormenta, la gente en contra, decir que nosotros no somos, pero si el Señor ya lo dijo y ya la estableció, así va a ser. Déjame decirte que cuando el profeta Samuel fue a buscar al rey David, el Señor le había dicho quién era. Pero quizás en ese momento el profeta se dejó llevar por sus emociones y vio a todos sus 6 hermanos menos al que era David, que era el séptimo, el último que estaba por ahí apartado. Porque lo veían pequeño, porque no tenía madera de rey, porque no le veían la forma, como que no encajaba en su ecuación. Que no importa quién te diga que no encaja en la ecuación de ellos, del hombre, tú encajas en la de Dios. Porque aquí hay gente que quiere manipular las cosas de Dios a su conveniencia, y eso no es así. La palabra de Dios que está depositada
se va a cumplir. El Señor es tan leal que guarda tu propósito. Amén. Fíjense que quizás el profeta aún no lo había visto, no había llegado con la respuesta. O sea, quería decir que David desconocía esto. Pero aunque desconocía el mensaje, no desconocía el propósito que él llevaba, que Dios y él tenían. Al momento de enfrentarse a los leones, a los osos y a cuantas cosas más, cuando se encontraba pastoreando ovejas. Entonces, cuando la palabra es dada y tú la portas, aunque se levanten mil y una cosas, si Dios lo dijo, eso va. Amén. Si Dios dijo que tú vas a ser un profesional, que vas a ser un ingeniero, que vas a ser un médico, que vas a estudiar en otro país, en otra nación, créelo. Amén. Porque el Señor es leal, porque es que el Señor es fiel, porque Él lo respaldó. Te leían antes de que Él creó la tierra y por eso subsiste, por su palabra, por lo que Él dijo. Porque Él es leal. Fíjense que aún así estuvo con un hijo de David, que rechazó a los Baales, aquello que era contrario. Y por eso Dios estuvo con él. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Tú no eres lo que digan otros, tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Amén. Llamado a edificar, a hacer cosas buenas, a bendecir. Inclusive Dios es tan leal con nosotros que cuando quieren hablar a nuestras espaldas, cuando quieren hacer cosas en contra nuestras, Él mismo es que Él nos defiende, porque Él es nuestro Padre. ¿Y cómo un padre va a querer que hable más de su hijo? Que cada vez que quiere levantarle el es que este pelado no tiene madera del rey. Y Dios sale, espérate ahí, pero tú sí la tienes. Amén. Pero entonces tú sí eres, entonces, ¿por qué tú no eres el rey? Que nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que no hacen nada para cambiar su realidad, y cuando tú llegas con un Cristo diferente a generar impacto y a cambiar absolutamente todo, entonces les molesta, porque prefieren seguir en el barro comiendo popó y comiendo de cuanta cosa mala, que cambiar eso por algo mejor, cuando están llamados a comer de un banquete que está servido y preparado nada más para que se sienten. Pero les incomoda y les molesta cuando vengan algo nuevo y algo diferente. Que a ti no te importe lo que otros digan, porque es que tú no vas haciendo la obra del hombre, tú vas haciendo la obra de Dios. Así de sencillo. Y porque Dios ha sido leal con nosotros, por eso nosotros le servimos y le amamos. Y no pierdas el tiempo explicándolo a otra persona porque no lo va a entender. El que lo entiende ni te pregunta y sabe por dónde va. Y sabe que has tenido que vivir muchas cosas para llegar hasta donde estás. La persona que también conoce al Señor sabe que también hay veces que se cometen errores porque somos seres humanos. ¿Por qué siempre hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces los jóvenes, cuando conocemos del Señor o nos acercamos, pensamos que si hemos salido con grosería, hemos hecho cosas contrarias, entonces ya ahí se acabó todo, ya Dios no me ama. No. Quiero que aprendas que Dios es leal contigo y que siempre está contigo hasta el final de tus días, porque tú has decidido creerle, porque en el momento en que tú dijiste, Señor, yo te recibo, en ese momento el Señor ha sido leal contigo. Inclusive hasta antes de tú nacer, ya el Señor había dicho palabras de vida para tu vida. Pero una palabra de vida no puede ser puesta en algo que está vacío, por eso es necesario recibirle y conocerle y acercarnos a Él.
Porque si la palabra llega algo vacío, ¿a dónde va a caer eso? Se va a perder y no va a pasar absolutamente nada. Y así hay personas que no pasa absolutamente nada de lo que Dios ha dicho en sus vidas, porque no han querido, no porque Dios no quiera, porque ellos han decidido que así es. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos una generación que sabe que tiene un padre que es leal, que quizás no hemos tenido un padre terrenal que nos los enseñe, pero Dios sí nos los enseña. ¿Sabes? En mi caso yo no tuve un padre que lo hiciera, pero Dios sí me lo enseñó. Quizás de pronto este no es tu caso, pero hoy el Señor también te enseña que Él es leal, que Él es firme, compa. Hay gente que nosotros le decimos que es leal, que es firme y no es firme nada. Que aparentan. Dios no aparenta, Dios es claro con nosotros. Y Dios no se esconde, Él nos muestra la verdad. Donde te traten de esconder, de ocultar, donde tú estés y no te genere paz, allí no hay lealtad y aplica para absolutamente todo, hasta para lo que tú quieras, para todo aplica. Donde no haya lealtad, tú no estés, porque es que tú tienes un padre leal y no te puedes conformar con menos, porque tú no eres menos. Tú vales la sangre de Cristo. Amén. Por último, en Josué, capítulo 24, versos 14 y 15, dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una respuesta de una persona que ha conocido el amor de Dios y lo ha experimentado y ha visto la lealtad, el favor y el respaldo y la gracia del Señor en su vida. Miren, la lealtad es también como un favor inmerecido, porque dígame usted que nosotros hemos hecho para que Dios sea leal con nosotros. No hemos hecho absolutamente nada. Pero por el sacrificio de Jesús hemos recibido la gracia y por eso el Señor es leal con nosotros. Esto que les acabo de compartir se resume facilito. El que no quiera estar contigo, el que no quiere ir contigo, el que no quiera avanzar contigo, que no esté, que no hace falta. Usted avance. Piense que al final le dice: yo no sé con quién tú te vayas a ir, yo no sé con qué Dios tú eres el que vas a creer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Porque vieron la lealtad y el respaldo de Dios en su vida. Eso se llama carácter y es lo que el Señor forma en cada uno de nosotros, porque podemos hablar con propiedad de lo que hemos visto y de eso testificamos. Testificamos de un Dios real, de un Dios vivo. No pierdas el tiempo con gente que no quiera correr contigo. Déjalo que se quede y ellos verán a ver. Ya tú les mostraste la verdad. La palabra también está escrita, todo está hecho nada más ahí, para que ellos vayan, se sienten y coman en la mesa del banquete que preparó Dios para ellos. Pero que tú y yo sirvamos a Jehová y que lo hagamos por amor y por la lealtad que Él ha puesto sobre nosotros. Porque nosotros servimos por amor, no porque nadie nos obligue. No se me que no, es que ya como vaya ya esa gente de allá lo obligó ya porque esperaba era así, no. Y cuando tú estés en tu servicio del Señor, tú te sientas tan seguro que lo estás haciendo por amor a Él. Porque no es hombre que te manda a ti a que hagas, porque es que nadie está obligado a hacerlo. Inclusive,
El Señor nos creó con un libre albedrío. Y qué bonito que sigamos escogiéndolo a Él y sirviéndole aún no siendo libres. Porque quizás antes estábamos cautivos, pero Él llegó a nuestras vidas para darnos libertad. Amén. Muchísimas gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Espero les haya gustado, que hayan aprendido. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta maravillosa palabra. Así que allí donde usted se encuentre, incline su rostro y cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa palabra de la noche de hoy. Te damos gracias por lo que hemos aprendido, que esta palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que baja a lo profundo de nuestros corazones y quede guardada allí. Declaramos y decretamos que somos árboles que dan buen fruto, un fruto dulce, un fruto agradable, y que es algo que se multiplica. En el nombre de Jesús, que cada día tengamos más hambre y sed de tu palabra. Te damos gracias por tu lealtad, Señor, con nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, porque siempre has permanecido. Gracias por esta bonita y hermosa, Señor, enseñanza. Gracias porque hoy sabemos, Señor, que en nuestras peores circunstancias tú has estado allí. Que cuando nos hemos sentido menos o poco, tú has dicho que somos muchos. Y hoy, Señor, decidimos creer la palabra que tú has depositado en nosotros, Señor, y vivirla, Señor, y testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, pido por la vida de cada joven, de cada persona que está allí conectada. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea ministrando su vida de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Que cada joven sea tan lleno, Señor, que corra a ti a tus brazos sintiéndose libre y seguro. Que cada joven que tenga más hambre y sed de ti, Señor. Cada joven tenga la necesidad de buscarte, de acercarse a ti. En el nombre de Jesús, digo sus vidas. Destruyo todo plan y todo diseño satánico de aquello que se ha querido levantar en contra de nuestras vidas, se destruye. En el nombre de Jesús se va la ansiedad, la preocupación, la carga, el estrés de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que nuestras cargas sean más livianas, te las entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendemos y destruimos la brujería, la hechicería, las oraciones contrarias. Condenamos toda lengua maldiciente que se ha levantado en nuestra contra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos la enfermedad, reprendemos tu espíritu de muerte, todo aquel que quiera acecharnos, se desautoriza total y completamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos y decretamos que ningún arma forjada en contra nuestra prospera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos tal retaliación, venganza, muerte, accidente, incidente, todo espíritu contrario al Espíritu Santo. Declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí conectados con nosotros. Un fuerte abrazo desde la distancia. Les amamos a todos en el amor de Cristo. Gracias por sacar de su tiempo y de escuchar de esta palabra. Señor les bendiga y les multiplique en gran manera. Bendiciones a todos y que tengan linda noche.